Mi nombre es Lautaro Cheuque y quiero presentar el programa radial Somos Revolución, que tiene como objetivo conocer y entender la geopolítica actual, nuestra historia, que es muy importante, y que los pueblos escriban su propia historia. Somos Revolución. FM 713 Radio Escolar. Muy buenos días, compañeros, compañeras. Nos encontramos en otro episodio más, en el gran regreso de Somos Revolución, donde más cargado que nunca, quizás más particular, como siempre, tratamos de que siempre sea particular los episodios, los temas, más específicamente de los episodios, pero más cargado que nunca de contenido, ¿no? Como lo vamos a abordar en este episodio, que se va a tratar de las invasiones estadounidenses, de las eternas y constantes invasiones estadounidenses, intervenciones a los demás países, de todo el mundo prácticamente. En el que vamos a hablar un poco relacionado con el presente, que más palpable que nunca se ve las constantes agresiones por parte de Estados Unidos, las invasiones prácticamente, donde meten sus ejércitos y atacan a los demás países, ¿no? Como lo podemos ver actualmente con el bombardeo reciente de la aviación estadounidense a instalaciones nucleares iraníes, ¿no? Entonces vamos a hacer un recuento de un 1%, me atrevo a decir, detallado, ¿no? De casi todas las invasiones estadounidenses, casi. Porque después vamos a abordar entre las 10 de las 400 que hay, podemos decir. Así que un 1%, ya me atrevo a decir que es el número que vamos a abordar rápidamente en este programa. Así que, para contextualizar un poco sobre esos fetiches, podríamos decir, en este contexto, en chiste, esos fetiches con los que Estados Unidos, esos cuentos con los que Estados Unidos tapa sus fetiches de ambición, ¿no? Ambicionistas, esos fetiches avaros, que son de la clase alta estadounidense, ¿no? Que les voy a comentar ahora, que probablemente habrán escuchado. No tiene sentido leerlo, la verdad. Si ustedes buscan como razón válida, no van a encontrar en esto que les voy a decir ahora una razón. Simplemente son como los cuentos que ellos usan para... Ni lo intentan justificar con esto, pero para tratar, ¿no?, de vender alguna historia de por qué invaden esta zona, ¿no? Me refiero a estos cuentos como El Destino Manifiesto, ¿no? En el ámbito religioso, que dice básicamente que Estados Unidos se puede expandir libremente por América, seleccionado por Dios, ¿no? Por una doctrina religiosa principalmente, como que son seleccionados por Dios para gobernar todas las tierras, ¿no? Que es con este cuento con el que se expanden al oeste estadounidense y arrasan con los pueblos originarios, que justamente podemos colocar que desde la independencia estadounidense, desde la independencia de esos ingleses que se cansaron de compartir sus grandes riquezas con sus primos que venían de Londres, ¿no?, que iban de Londres hacia Washington D.C., ¿no?, que esa pelea interna que lleva a la independencia, podemos decir, porque al final eran ingleses, simplemente que quedaron en el poder, ¿no?, como lo habíamos aclarado alguna vez. Pero para comenzar de una vez, para tratar de avanzar rápido, porque tengo varios seleccionados, les resaltaba primero El Destino Manifiesto como un cuento religioso, podemos decir. Después la doctrina Monroe, que básicamente estaba en contra del expansionismo europeo, ¿no?, de la influencia europea. Es decir, con este cuento, Estados Unidos quería preservar su poder en América, ¿no?, y que ni franceses ni prusianos en ese momento del siglo XIX, ni los ingleses, ni los otros ingleses, ni el núcleo inglés, podemos decir, se metan en América principalmente, y ellos establezcan completamente, que establezcan su influencia completamente en América, ¿no? O también puedo nombrar la doctrina Truman, esto más
más cercano a nuestro tiempo, ¿no? Pero fue simplemente la doctrina de este tirano, podemos decir, de Truman, que planteaba el anticomunismo, en pocas palabras. La lucha contra el comunismo en América, ¿no? También para preservar su influencia e intervenir en los países libremente, ¿no? Pero como les dije, si ustedes leen qué decía textualmente la doctrina Truman, qué decía este asesino de Truman, no van a encontrar razones, van a encontrar afirmaciones, como siempre se escuchan tan constantemente cuando les hablamos y les refutamos con algunos datos, ¿no? A alguna persona que siempre se manda afirmaciones simplemente. Afirma las cosas que dice, sin justificarlo, ¿no? Pero por comenzar primero con los dos primeros puntos, como lo decía, la primera invasión que se produce desde la independencia es la invasión a los pueblos originarios del oeste. Simplemente, desde sus inicios podrán ver que aplacaron a los pueblos originarios, como ya lo abordamos en algunos programas, más específicamente del anterior año, si no me equivoco, abordamos un poco los pueblos originarios del norte, ¿no? Que cómo fueron aplacados. Que podría decirse que es desde la independencia la primera invasión que se empieza a producir constantemente a lo largo de la trayectoria de los primeros años de Estados Unidos. Luego, como otro de los puntos más importantes, que ya lo sabrán ustedes, es sabido si analizamos la historia de Estados Unidos, y las invasiones, es la invasión a México, donde le roban más de la mitad del territorio a los mexicanos, ¿no? En una invasión prácticamente donde los mexicanos, un poco desorganizados, sin mucho ejército, son aplacados por los estadounidenses, ¿no? En un momento de constante presión, posterior a la independencia prácticamente influenciada por los Estados Unidos de Texas, ¿no? En la que luego se cansaron de buscar alguna excusa que inventaban en esos tiempos, ¿no? Con la que independizaron Texas y dijeron vamos a invadir México directamente. Y lo hicieron y robaron más de la mitad del territorio, ¿no? Que después eso justamente no lo invaden por cualquier cosa, por comentarles un dato. Ahí es que luego ellos empiezan a explotar y descubren descubren, por decirlo así, las minas de oro en California, ¿no? Que es un tema en particular que se le llama el descubrimiento. Pero ellos ya lo sabían, por algo es que invaden justamente México y se quedan con California. Porque sabían que había recursos que los mexicanos todavía no estaban explotando. Entonces justamente por eso invaden y luego explotan algunos de los minerales más valiosos de esa tierra mexicana desde sus raíces, como lo es el oro de California, que explotan completamente. Nos iremos rápidamente, se notó breve un poco, quizás por extensión mía, pero también por el tiempo que vine un poco tarde. Vamos a ir a la pausa de los cortos. Como en este caso estoy grabando en el último recreo por las situaciones, ¿no?, que pasan, voy a ver si agrego algún cortito por ahí. Estaba viendo algunos, así que quizás de una vez pueda cumplir esto de agregar algún audio más a la serie de cortitos. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Somos Revolución. Ustedes, compañeros, deben ser la vanguardia de todos los movimientos. Los primeros en el trabajo, los primeros en el estudio, los primeros en la defensa del país. Los jóvenes, yo entre ellos, quiero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura. Hay que estudiar de todas. El 1% más rico de la humanidad es responsable de la crisis climática que avanza y se opone a acabar el mundo del petróleo y del carbón, porque es su propia fuente de riqueza. Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la tierra, simplemente les obedecen. En su poder de prohibición y censura gritan: ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial. El libre mercado no era la libertad, como decían, sino la maximización de la muerte. Somos Revolución. Volvemos de la pausita de los cortos, escuchando a los Eternos, ¿no?
No hay mucha diferencia, no creo que al final sigue como la promesa. No voy a ocupar más tiempo, pero sigue la promesa. Vamos a dejarlo así. Por falta de búsqueda, pero al mismo tiempo por falta de resultados instantáneos, ¿no? Que es un problema que por lo menos algunos tenemos, ¿no? Como nosotros que somos de procrastinar y de querer las cosas rápido, que no le dedicamos el tiempo necesario, ¿no? Por decirlo así, las mismas tareas de la escuela necesitan un tiempo necesario y si no las hacemos, si no le dedicamos 2 horas mínimas, no vamos a conseguir el resultado. Entonces, así es como estamos. Para seguir desarrollando, volviendo al tema, nos habíamos quedado, creo que había terminado de comentar un poco sobre la invasión de Estados Unidos a México, comenzada desde 1846 hasta el 48, ¿no? Justamente que termina rindiéndose México, luego de que Estados Unidos se va adentrando cada vez más adentro, ¿no? Del país y va invadiendo más provincias internas, entonces tienen que rendirse. Ese es como uno de los puntos donde más se afirma Estados Unidos, ¿no? Porque se expande y gana un montón de territorio. Más todavía, luego de eso, sigue aplacando a los pueblos originarios del norte, ¿no? Ahora vamos a dar un salto, pero todo esto después de un montón de masacres a los pueblos Sioux, a los pueblos... no me acuerdo qué nombres tenían los pueblos originarios del norte, no voy a tirar una afirmación sin acordarme bien, pero por lo menos los Sioux los recuerdo, ¿no? De todas las masacres y las violencias eternas por parte de Estados Unidos a los pueblos originarios. Y ahora pasando exactamente 50 años de esto, si nos remontamos a 1848, otra de las más grandes e importantes intervenciones estadounidenses, invasiones directamente, es en Cuba. Más exactamente en el proceso de independencia cubano de 1898, en el que está luchando contra el pueblo del Imperio Español. Es como si acá en la Argentina, en medio de la independencia, contra los españoles, en medio de todo ese conflicto, quiera entrar una fuerza extranjera, ¿no? En medio de la independencia argentina entró, por dar un ejemplo de ese momento, ¿no? Se metió en medio del país Reino Unido, en medio de la independencia, ojo, porque lo había hecho solo que previo a los conflictos de independencia, ¿no? Pero es que en medio en medio de Potosí, en las luchas que se daban en ese sector que San Martín estaba liberando, encuentre fuerzas expedicionarias inglesas, de repente, y que después te digan, no, bueno, conseguiste tu independencia, pero todo tu comercio y toda tu política va a estar dependiendo de nosotros, de lo que nosotros te digamos. Y ese fue el caso de Cuba. En 1898, Estados Unidos interviene y comienza una guerra contra España, ¿no? En el que le quita importantes colonias, ¿no? Por nombrar 2 aparte de Cuba, Puerto Rico, que está por ahí cerca nomás, y después Filipinas y Guam, que también eran colonias españolas ahí por el Atlántico. No, por el otro continente. Por el continente de Nueva Zelanda, que ahora no recuerdo el nombre, la verdad. Estoy desconectado de eso y ahí me está tratando de hablar milagros, pero no le entiendo. Oceanía, ahí está, ahí le entendí. Oceanía, colonias en Oceanía, ¿no? Que le quita luego Estados Unidos y en el que al final terminan supuestamente esos pueblos ganando la independencia, ¿no? Por lo menos Cuba, no, la ocupación dura unos 2 años, si no me equivoco, y luego supuestamente se proclama la independencia, pero claro, los políticos, los que tomaban las grandes decisiones eran los que estaban en Washington D.C., en la Casa Blanca, ¿no? Eso por un lado. Luego también, por nombrar paulatinamente a esto, ¿no? O en la misma línea de tiempo, paralelamente, las guerras bananeras, que también podemos decir comienza, porque la influencia estadounidense siempre es constante. Solo que en estos casos son intervenciones, son invasiones directamente con ejército. O con grandes ejércitos, podemos decir. Que son las intervenciones en Centroamérica, la guerra bananera. De 1898 hasta 1934 se dan distintas intervenciones. Podemos comentar la guerra que libró Sandino ferozmente contra la invasión estadounidense en Nicaragua, ¿no? Como muestra de esto. En el que Estados Unidos, para más aparte del control que tenía sobre México, interviene en Centroamérica para quedarse ya con
con los recursos de Centroamérica y más exactamente también copar todo este sector, ¿no? Todo el Caribe y todo Centroamérica, o casi todo. No vamos a mandarnos una afirmación de ese calibre tampoco, porque habían otras fuerzas extranjeras ahí, ¿no? Después, siguiendo otra de las grandes invasiones, es la ocupación estadounidense de Veracruz, en México justamente, que en todo el auge de Revolución Mexicana, en todo el auge de personajes como Zapata, personajes como Pancho Villa, Doroteo Arango, que acá justamente lo tengo, se da la intervención estadounidense, si no me equivoco, por una interna que hubo ahí, intereses claramente económicos, pero por una interna que hubo por un pago que no se dio por parte, si no me equivoco, del gobierno de Venustiano Carranza. No recuerdo bien quién era el que estaba a cargo en ese momento, ¿no? Pero desde Somos Revolución, quizás como un chiste, vamos a poner que este tal Venustiano Carranza, que era el líder de facto que estaba en ese momento en México, no le pagó el impuesto necesario a los estadounidenses, ¿no? Entonces intervinieron en Veracruz y obligaron al gobierno a realizar a rajatabla las decisiones, ¿no? de Estados Unidos. Siendo Venustiano Carranza, o no siendo Venustiano Carranza, un ejemplo de revolucionario, ¿no? Prácticamente estaba luchando para matar a Pancho Villa, a Zapata, así que no era un revolucionario, simplemente fue una interna que hubo ahí, en la que Venustiano Carranza, como digo, no pagó el impuesto necesario para que no te intervengan los estadounidenses. Y luego, siguiendo de esto, ¿no? Que no es menor, ojo, vuelvo a reiterar que estos son invasiones directas a territorios, como que de repente en Buenos Aires caigan tropas estadounidenses. Vas a ver cómo van a estar los porteños en ese momento, ¿no? Si llegaran a intervenir, todos gritando por todos lados, así, porque los estadounidenses van y a matar directamente. Van a generar el miedo, el mayor miedo posible. Entonces, ¿eso cómo se gana? Con muertes, ¿no? Entonces, por eso, si ustedes buscan, se dan un ratito para buscar esto, van a ver las muertes que hay en estas ocupaciones, que son bastantes, ¿no? Y claramente, vuelvo a reiterar, los intereses económicos que había detrás de todo esto. Luego, en 1915, para 1916, se da la invasión estadounidense a Haití y a República Dominicana, el sector del Caribe que le faltaba, ¿no? Entre todo este recuento le faltaba ese sector, entonces, ¿cómo no? Se mandó unas invasiones con las excusas de que les debía plata y todo eso, creo que en el caso de República Dominicana, pero básicamente de políticas que no seguían sus lineamientos, claramente. Claramente, ¿no? No había representantes estadounidenses que manejaran ahí de cerca Haití, ¿no? Porque por ahí podía salir alguno medio rebelde, entonces se mandaron una invasión para asegurar el sector y ocuparlo varios años. Luego, solo 3 años después, luego de esta invasión, de por medio, se da otra intervención en México. En 1917, más exactamente en Chihuahua. No recuerdo ahora bien quién era el presidente en ese momento, no era Venustiano Carranza, pero creo que no era Venustiano Carranza, si no estoy errado. Pero el presidente de ese momento, de facto, me parece, de México, permite la entrada de tropas estadounidenses a esa provincia en particular de Chihuahua, ¿no? A ese sector de Chihuahua, para matar, creo que lo comentamos, me parece, este hecho en particular, pero para matar a Doroteo Arango, ¿no? Pancho Villa, que podríamos decir que se había metido en territorio estadounidense, en Columbus, si no me equivoco era el nombre del lugar, en el que mataron algunas tropas estadounidenses, ¿no? Trataron de cobrar un poco en un 0,01% las vidas que se llevaron los estadounidenses de los mexicanos, ¿no? Durante todas sus intervenciones. Entonces, como los gringos se enojaron, ¿no? Anduvieron por todo Chihuahua tratando de encontrar a Pancho Villa, pero al final, como dice un corrido, que es dedicado a Pancho Villa, aunque hay varios, terminaron, los que iban a caballo ya no se podían sentar, y los que iban de pie ya no podían caminar, ¿no? Terminaron todos exhaustos y humillados totalmente, porque no lograron agarrar a Pancho Villa. Él iba un paso adelante, ¿no? Mientras ellos iban por tierra, él iba por aire, por ejemplo. Pero como muchas otras intervenciones, ¿no? Quiero decir, más allá de que iban buscando a Pancho Villa en particular, se imaginarán las movidas que habrán hecho las tropas estadounidenses ahí, ¿no? Los intereses que habrán tenido detrás, claramente, para dedicarle un sueldito a buscar a ese revolucionario. Y ahora, otra de las invasiones más importantes
intervenciones, pero invasiones, vamos, porque es eso, invasión, ejército extranjero en un lugar, es la invasión en la guerra civil rusa. De esto no se habla mucho, o por lo menos si no estás enfocado en el tema, habrás escuchado a lo mucho guerra civil rusa. ¿Qué es, no? Que eso fue la revolución bolchevique, ¿no? De los comunistas, encabezado por Lenin en Rusia. Y en 1917, justamente, si ustedes buscan en Wikipedia, por decirlo así, que en Wikipedia podés encontrar términos, definiciones fijas, ¿no? De hechos concretos, más no los detalles, ahí sí no les recomiendo Wikipedia, pero para buscar hechos concretos sí pueden encontrar. Van a ver la ayuda por parte de Estados Unidos y de todas las potencias, de la Entente y de las potencias occidentales, pero principalmente la Entente, que en ese momento todavía estaba ocurriendo, estaba por terminar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Van a ver la invasión a territorio ruso, si no me equivoco, a Siberia y a otra provincia que no me acuerdo ahora bien el nombre, pero tropas estadounidenses en conjunto con las otras que les comentaba, de Reino Unido, de Francia, entraron en territorio ruso para apoyar al ejército blanco, que era el ejército del zar, ¿no? O de lo poco que quedaba del zar y del gobierno provisional, ¿no? Que se oponía a los bolcheviques. Y toda esta ayuda se puede ver en tropas, vamos a ponerle, hasta 1920 por ahí, que después claramente sigue la ayuda económica, pero como no pueden voltear la revolución bolchevique, tienen que retirar las tropas, porque es un gasto claramente. En un territorio tan complicado como lo es el de Rusia, pero más exactamente el del sector de Siberia, ¿no? De toda esa parte de Rusia en particular. Luego, de todo esto que no es menor, vuelvo a reiterar, por favor, búsquenlo. Van a ver que yo lo resumo así, pero es necesario para establecer generalidades para que ustedes después busquen los detalles. Así que les recomiendo que busquen todo esto, van a encontrar bastante información que no puedo resaltar ahora porque si no esto se va a volver... ya ni siquiera es un podcast, porque no sigue el formato, somos indisciplinados en eso, en casi todo el programa, pero van a ver un programa de 2 horas, entonces tengo principalmente que resaltarlo de esta manera breve. Y ahora, como otra de las invasiones, en 1945, ¿no? Terminada la Segunda Guerra Mundial, se da la intervención en la Guerra Civil China. Es decir, entre el conflicto que había entre el Partido Comunista y el Partido Nacionalista, el Partido Capitalista, más cercano al fascismo, podríamos decir, que en ese momento estaba ocurriendo en China, ¿no? Luego de que termina la invasión japonesa. Hay prácticamente mandan soldados, instruyen a los generales chinos de la China capitalista, ¿no? Para voltear a los comunistas de Mao Zedong, de ese líder revolucionario, ¿no? Que al final tampoco lo logran, terminan perdiendo. Mao Zedong junto a los campesinos, a la gran mayoría de campesinos chinos, logran voltear a la China, entre comillas, nacionalista, que al final solo, como siempre decimos, quedaba el poder en una sola empresa, que era justamente la empresa que financiaba de la empresa que se metía en Estados Unidos, no que se metía en China, pero que era de Estados Unidos, básicamente, y los intereses que había detrás también. Luego, pasando un año nomás, se da otra intervención más, que esto ya me olvidé aclararlo, aunque ya lo deberían saber, en todo esto con el comienzo de la Guerra Fría, ¿no? Más directa después de que cae el Reich alemán, que era como esa piedra en el zapato que se metía, ¿no? En medio, el expansionista ese termina siendo volteado, claramente. Entonces comienza la Guerra Fría y en este caso se da la intervención estadounidense en la Guerra Civil Griega, que es entre el Partido Comunista Griego y el Partido Capitalista o pro-británico, pro-estadounidense, ¿no? Que, como siempre, mandan tropas y termina fracasando la revolución griega en 1949, ¿no? Dura unos 3 años el conflicto, la confrontación más fuerte, podríamos decir, porque luego se dan como escaramuzas, podríamos decir, como pequeños combates de guerra de guerrillas, simplemente. Otra invasión más es la invasión ya no sería su colonia, ¿no? Ya había ganado la independencia, pero es la invasión e intervención estadounidense en Filipinas. Más exactamente, justamente en el 1946 hasta el 54, que esto no lo sabía, hay una revolución socialista en Filipinas, encabezado por los campesinos, ¿no? Y como siempre Estados Unidos se metió ahí y le negó el derecho a los campesinos, como es usual, ¿no?
y hizo fracasar la revuelta, esa revolución campesina en Filipinas que agitó un poco ese continente, ¿no? Porque esos campesinos primero lucharon contra la invasión japonesa y luego de esa experiencia de guerra lucharon por su independencia total cuando se fue el principal enemigo en esa guerra, ¿no? Y que luego seguiría Estados Unidos, pero lamentablemente no logran el triunfo necesario. Luego, serían 4 años, si tomamos en cuenta 1946, se da la invasión en la Guerra de Corea, ¿no? Más exactamente la invasión a Corea del Norte, que apoyando a los coreanos del sur, están constantemente tratando de ocupar Corea del Norte. En esa guerra que dura 3 años, ¿no? En el que al final no logran voltear la Corea del Norte, la Corea comunista, pero sí afirmar, podemos decir, el gobierno pro capitalista y pro estadounidense justamente en Corea del Sur. Y luego la tan conocida, tan recordada, que probablemente los que andamos en el rubro indisciplinado y parcial y totalmente mínimo en la política, es la invasión a Vietnam o la guerra de Vietnam, ¿no? En el que principalmente Estados Unidos, defendiendo a Vietnam del Sur, invade Vietnam del Norte, que era una Vietnam socialista, ¿no? Era una revolución comunista encabezada por el revolucionario Ho Chi Minh, que lo habrán escuchado también, ¿no? Y que dura 20 años de tratar de aplastar a los vietnamitas. Como decía una canción de Carlos Puebla, los vietnamitas son chiquititos pero tienen grandes corazones. Y eso se quedó más que demostrado, ¿no? Porque frente al equipo estadounidense, ellos se metían a la selva y salía uno apenas para contar la historia de esa masacre de sangre gringa, ¿no? De cómo eran los vietnamitas tan inteligentes por túneles y aprovechando todo su contexto lograron hacer retroceder plenamente al ejército estadounidense, teniendo luego que ellos irse humillados de ahí en el 75, ¿no? Luego de un gasto de recursos inmenso y que se viera que este es uno de los ejemplos de fuerza del pueblo, ¿no? Como lo fue la resistencia vietnamita, que al final logra reunificar a las dos Vietnam, ¿no? Quedando como la República Socialista de Vietnam, justamente un par de años de la lamentable muerte de Ho Chi Minh. Luego, pasando a otra invasión más, la invasión a la República Democrática del Congo, en 1960. El recién elegido presidente Lumumba, Patrice creo que era escrito, pero Patricio Lumumba, ¿no? Creo que era, asume el cargo de la República Democrática del Congo. Todo un país con grandes recursos que hasta hoy en día todavía se siguen peleando entre facciones por el poder en los recursos. Claramente, como nunca falta, bajo la bandera de las Naciones Unidas, como bien decía el comandante Guevara, bajo la bandera de las Naciones Unidas, fue asesinado Lumumba, el primer gran exponente de podemos decir, de esa naciente democracia o elección libre por parte de los congoleños hacia su líder, ¿no? Que fue un líder nacionalista a favor de la independencia económica y total, podemos decir, paulatinamente decimos, del Congo, ¿no? Y que Estados Unidos, metiendo ejército y también ahí los europeos, como dije, bajo la bandera de las Naciones Unidas, terminan asesinando a Lumumba y terminan de establecerse en el Congo, que luego, ahí justamente, por comentarlo como un dato, trata de combate, ¿no? Y trata de revertir por lo menos un poco la situación. Ahí el comandante Guevara en el 65, pero se tiene que retirar ya que el contexto no es favorable, ¿no? Los congoleños están dispersos ideológicamente y entre varias facciones y la revolución no logra triunfar, ¿no? Pero es uno de los escenarios focos que claramente en este dato podrán ver que era el enfoque principal que vio y que sabía que tenía que lucharse plenamente el comandante Guevara. Luego, hablando de Cuba, hablando del comandante Guevara, hablando ahora de Fidel Castro, se da la invasión a Cuba, más exactamente a la región de Bahía de Cochinos, en el 61.
en el que triunfante la revolución cubana, luego de que Camilo Cienfuegos, Fidel Castro, el Che Guevara triunfaran, los Estados Unidos no pudieron lograr su objetivo de una Cuba que siga siendo capitalista, que siga siendo esclavo de ellos, ¿no? Que siga siendo su casino prácticamente, en el que con exiliados cubanos, ¿no? Con ya su historial, que ya sabrán cuántas muertes de cubanos tenían detrás, más o menos unos 2.000 o 3.000 cubanos exiliados, junto con el asesoramiento pleno de Estados Unidos, tratan de invadir Cuba, siendo totalmente aplacado ese intento de invasión, triunfando y estableciéndose plenamente, que ahí es que comienza más fuerte que nunca el bloqueo económico a Cuba, la resistencia de la revolución cubana. Luego, por último, ya que nos estamos quedando sin tiempo, tocó el timbre y además tengo invitados extra. Tengo ahí una profesora, una invitada extra que está escuchando. Como último aspecto, como última invasión que vamos a resaltar, salteándonos 800 más o menos, es la invasión a Bolivia. Más exactamente, justamente acá está la profe para escuchar esta parte más que ideológica, el envío de boinas verdes de las fuerzas especiales estadounidenses, especialmente dedicadas para la guerrilla, para combatir al Che Guevara en la selva boliviana, ¿no? Cuando logran, luego de muchos sucesos, de los primeros combates y luego de varias traiciones, descubren que el Che está ahí, los Estados Unidos dirigen todos sus recursos a ese sector, ¿no? Para terminar con ese foco insurreccional, ¿no? Enviando los boinas verdes, que al final son los que terminan persiguiendo y son los que, a palabras de varios representantes, recuerdo del Centro Che Cuba, que son los que analizan su vida, terminan siendo los que capturan al Che, ¿no? Porque más allá que los soldados bolivianos estaban medianamente entrenados, al final los que tenían el pleno respaldo económico y los que terminan al final aprovechando esa situación, ¿no? Para intervenir plenamente con justamente boinas verdes en Bolivia, son los Estados Unidos. Y por medio de esos boinas verdes termina siendo capturado el comandante y posteriormente asesinado, ¿no? Sin juicio alguno. Y esto como hecho final a resaltar, ¿no? Nos da un recuento mínimo, breve, totalmente breve, sobre un poquito de todas las intervenciones, invasiones estadounidenses a territorio latinoamericano, suramericano, centroamericano, caribeño, y donde se ven más que nunca sus intereses, ¿no? Y teniendo todo esto y 1.000.000 más de cosas, ¿cómo nos podemos quedar quietos frente a todo esto? ¿Cómo nos podemos quedar parados así, ¿no? Frente a todo esto que lo busqué, la mayor parte, más allá que tengo conocimiento mínimo de casi todos estos hechos, lo digo sin jactancia claramente, abondé todo esto en internet y en ninguna aplicación extra, ¿no? Ni que fuera, tampoco busqué específicamente el gobierno cubano, es cierto que busqué información de ahí, ¿no? Pero ni que tampoco buscara especialmente lo ideológico ahí. En Wikipedia, buscan Wikipedia, intervención en Bolivia o guerrilla en Ñancahuazú, vamos a ponerle para ser más exactos, les va a aparecer esta información del envío de boinas verdes y demás equipo militar y de soldados por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos más que nunca, ¿no? Principalmente quería hacer este recuento para después sacar algunas líneas, algunos otros programas que ya veremos, ¿no? Pero para que se den una dimensión mínima del nivel atroz y de lo inhumano que es ese país gobernado por 3 empresas nomás. Podemos poner por un par de empresas como lo es el país de Estados Unidos, los Estados Unidos de América, que no hace falta recalcarlo, ¿no? Para el que no conozca esta información o no le interese mucho a la política o no haya buscado ahora, casi todos los políticos de la Argentina, sacando un par de ejemplos particulares, están a favor de Estados Unidos. Abogan y trabajan plenamente para los Estados Unidos de América. Trabajan para esas 3 empresas que gobiernan ese territorio de los Estados Unidos. Hay conflictos internos. Los inmigrantes mexicanos en California hace
hace unos pocos días salieron se levantaron, ¿no? Protestaron contra la persecución de Trump y contra la persecución en general de los Estados Unidos, pero sin un carácter ideológico, ¿no? Porque con Biden era lo mismo, con Trump es lo mismo. Esos llamados demócratas y republicanos son lo mismo, porque son capitalistas y son, al fin y al cabo, una empresa, cada una, solo que es una interna, es pelea por plata entre una empresa y otra, ¿no? Entonces tienen que buscar, cuando digan, ¿cómo apoyo a un personaje político? Busquen esto. Si a ustedes en verdad les interesa saber qué es lo que hacen, qué representa una lapicera así, si a ustedes les interesa saber cómo mueven las manos, tienen que buscar esto. Porque si no, después vamos a ser cómplices, somos cómplices, cada uno es cómplice de la situación de crisis económica y de la muerte de personas por hambre, de la muerte de personas por frío, por falta de recursos. Y al final, cuando uno te dice estas cosas, nos terminás llamando agresivos, pero nosotros te resaltamos el nivel de ignorancia, cuál es la consecuencia de eso. Y después nos llamás comunistas, nos cerrás así nomás, nos afirmás eso cerradamente, comunista o agresivo de mierda, y ya está. Y quedás excluido de la línea política o de lo real de esta política. Simplemente te llaman idealista y ya está. Cuando le das las razones de frente, cuando le podés citar todos estos datos, igual aún no te creen, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Si ustedes quieren ser en verdad, respetar su rol como personajes políticos del que ninguno está ajeno, tienen que prestar atención a todo esto. Y esto requiere estudio constante. Así que ya, para no hacerlo muy largo, no sé cuánto habrá durado, ya están haciendo caras allá detrás del vidrio. Ya ahí hay uno que está haciendo señas, así que vamos cortando, me voy despidiendo. Y hasta la victoria siempre, y Che Guevara o nada, venceremos.